El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos, que oiga. Así comienza La Semilla. Un programa en el cual tú pones la fe y Dios pone el milagro. La Semilla. Hola, querida familia, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos al segundo encuentro semanal de este programa que proponemos para que usted nos escuche a través de las ondas sonoras de la 103.1 FM NAS en la localidad del Calafate, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Y nuevamente estoy solito, nuestro amigo Guillermo Domínguez, con su compromiso anteriormente ya pactado, así que un fuerte abrazo, querido amigo Guillermo Domínguez, y diciendo, mi querido amigo, agradecernos a cada uno de ustedes, querida familia, que se hicieron presentes a través de sus mensajitos. Ayer 20 de julio se conmemoró esta fecha tan particular con el fin de agasajar o reconocer a aquellos que son amigos, ¿no? Así que quiero agradecer a cada uno de ustedes que me mandaron mensajito. Pocho, Moni, gracias por su amistad, gracias por estar presente, ¿no? Y porque siempre están ahí para guiarnos, para darnos palabras de aliento y apoyarnos para continuar y ser parte de este programa, ¿no? Que tratamos de llevar a sus hogares con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Para el amigo Roberto Murúa también, que nos mandó mensajitos, así que un fuerte abrazo ahí a mi amigo que está en Río Gallegos, a Hugo Primucci en Buenos Aires con su señora Esther Silva. Gracias enormemente por todo el amor y el cariño que nos dieron, que nos dan constantemente. Para el amigo Johnny, acá del Calafate, provincia de Santa Cruz, que también se hizo presente con un mensajito, agradecerle enormemente a la señora Miriam allá en Río Gallegos, que es la madre de Bruno y Martina, nuestro fiel oyente, así que gracias por el mensajito que nos mandó para Moni, para Pocho y para mí, así que muchísimas gracias. Para nuestro querido pastor, el señor Jorge Molina, el licenciado Jorge Molina, así que Jorge, muchísimas gracias por tu mensajito. En el Chaco, Santa Mesa y Ramón Solís nos estuvieron escribiendo, nos estuvieron mandando también un feliz día del amigo. Así que gracias por tenernos también, aparte de unirnos en sangre, nos une también ese cariño y esa amistad que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? A Fanny en Barrio San Agustín, ya en Formosa capital. Muchas gracias, Fanny, muchas gracias por tu mensajito. A Martín, el hijo de nuestra gran y querida amiga, la señora Hermilda, que también nos estuvo mandando mensajitos. Así que Martín, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, amigo. Antonio Espínola, mi suegro, también, que se hizo presente, mi suegro querido. Gracias, Antonio, por tu mensajito, igualmente para vos. Y a Ariel López, ¿no? Este gran amigo que la vida, el camino que me dio acá en la Patagonia. Así que Ariel López, muchísimas gracias también por tu cariño y por hacerte presente. ¿Cómo están, querida familia? ¿Cómo pasaron? Mándenos sus fotitos de cómo compartieron el día de la amistad con esa persona que tanto aprecian. Así lo podemos poner después en las plataformas digitales para que puedan revivirlo y ver esos momentos especiales que amigo, amiga que tanto aprecian. Bien, querida familia, este es el programa La Semilla, ¿no? Numeral 68. El programa pasado me había equivocado, dije numeral 65, ya vamos a ir por el programa número 68. Así que, querida familia, está la propuesta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que puedan escuchar o tal vez afianzar ese cariño y ese amor que tiene nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros.
Acuérdense de escribirnos al 2966-623-041. Mándenos sus mensajitos de texto con un tema en especial que quieran escuchar, alguna sugerencia de espacio, o tal vez como el amigo Pedro Moreno allá en Newport a Misiones la otra vez. Y gracias porque estás presente siempre con los mensajitos, y obviamente hicimos los retoques y los cambios necesarios para que todos se sientan en familia, para que podamos juntos afianzar y crecer más nuestro conocimiento y el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Haciendo justamente esos retoques, comenzamos con el bloque musical. Hoy te voy a agradecer, mi Dios, por la vida, por la casa que me diste y por mi familia. Me viste nacer, me hiciste crecer, tu mano me guía de noche y de día. Dios, te voy a agradecer por los lindos momentos que al pasar los años vuelven como recuerdos. Gracias por ese amigo que está siempre conmigo, que no me abandona y siempre perdona. Si te agradeciera siempre sería poco, porque no merezco nada y me diste todo. Me diste perdón y la salvación. Te di mi confianza, me diste esperanza. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966-623-041. De cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A continuación presentamos El Espacio Infantil, a cargo de la señora Mónica Funes. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estamos juntos otra vez para continuar en esta oportunidad con la historia bíblica. Estamos estudiando cómo el pueblo de Israel, es decir, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ahora estaban huyendo de Egipto, porque Dios los había librado de manera poderosa. Pero ahora estaban en un gran problema. Ellos tenían enfrente al Mar Rojo y no tenían botes para cruzar. Y detrás de ellos venían los egipcios para llevarlos de nuevo como esclavos. Y a cada lado, a derecha y izquierda, tenían montañas. No tenían dónde huir. Pero Moisés les dijo: tengan confianza, Dios los va a librar, Dios va a mostrar cosas maravillosas este día,
para que recordemos por siempre cómo Dios es poderoso y nos puede librar. Esas fueron las palabras de Moisés, pero en el corazón de los israelitas solo había temor e incertidumbre. Dios levantó un fuerte viento que lo que hizo fue abrir un camino a través del mar hasta que se pudo ver el fondo del mar, dejando al descubierto una ancha calle para que pudiesen pasar tranquilamente y seguro, manteniéndose a duras penas a causa de la furia del viento. Miles de israelitas formaron fila a lo largo de la playa, asombrados ante la maravillosa escena de un mar dividido en dos, que les abría el camino, una calle por donde ellos pudiesen caminar. Casi no podían creer lo que veían sus ojos. A los costados, el nivel del agua se iba levantando como si fuesen dos paredes, mientras los salpicaba la espuma que se desprendía de la cresta de las olas agitadas por el fuerte viento que Dios había enviado. A la luz brillante de la columna de fuego, todo el escenario daba la apariencia de una fantasía. Parecía un sueño, algo increíble, algo inimaginable hasta el momento. ¿El agua se mantendría allí en su posición mientras ellos cruzaban? ¿Ese viento alguna vez pararía? No había tiempo para pensar en todas las posibilidades. La noche estaba terminando. Las fuerzas de Faraón pronto les darían alcance. Dios había provisto una vía de escape y debían aprovecharla o arriesgarse a ser atrapados. Olvidando sus miedos, se apuraron y comenzaron la marcha por esa calle que se había abierto en el medio del mar. Preocupados, los padres arriaban al ganado tan rápido como podían. Los ancianos oraban, los pequeños guardaban silencio. Las niñas que llevaban a sus hermanitos pequeños los abrazaban más fuerte. Todos los corazones estaban entenebrecidos ante la majestad y la maravilla del poder de Dios. ¿Es esto verdad o es un sueño? ¿Cómo podía ser que esto estuviese pasando? Cuando el último israelita había trepado la otra orilla del Mar Rojo, se escuchó un gran grito de terror. ¡Los egipcios nos están siguiendo! Y así era. Cuando los primeros jinetes de Faraón comenzaron a encontrar el camino a través del mar, los israelitas entraron en una situación de mucho temor. ¿Será que los alcanzaría? Dios tenía que cerrar ese camino. Repentinamente, la columna de guerreros se detuvo. Resultó que las ruedas de sus carros se hundieron en el suelo blando del mar. Mientras los caballos tiraban en vano, las ruedas de los carros comenzaron a romperse y a salirse. Los otros carros que intentaban avanzar se amontonaban por detrás, sufriendo la misma suerte. En medio de esa gran confusión, algunos gritaban ¡avancen! Y otros daban la orden ¡retrocedan! Pero no podían ni avanzar ni retroceder. Estaban atascados, atrapados en medio del canal. Luego, a la orden de Dios, Moisés extendió su mano sobre el mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y los caballos y todo el ejército de Faraón que había ido tras ellos en el mar. El mar los atrapó y no quedó ni uno de ellos. Así salvó Jehová aquel día a Israel, y el pueblo temió a Jehová y creyeron en él y en Moisés su siervo. Creyeron que él seguía todas las indicaciones de Dios. Por lo tanto, comenzaron a confiar aún más en él. Por fin Israel estaba completamente libre. Se había acabado el peligro de los egipcios. Ahora podían olvidarse de ese temor para siempre. Moisés, Aarón y María dirigieron ahora al pueblo en una hermosa canción y alabanza a Dios, diciendo: «Cantaré yo a Jehová, porque es grande y poderoso, porque Él echó en el mar al caballo y el jinete. Jehová es mi fuerza y es mi canto, y ha sido mi salvación. ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de cosas inimaginables?»
Dios poderoso. Estaban llenos de felicidad y llenos de fe en Dios. Es hermoso confiar en Dios. Pero la historia aquí no termina. Vamos a seguir con la historia de Israel en el desierto, porque el viaje recién comenzó. Te invito a que nos encontremos en el próximo programa para seguir con la historia de Israel en el desierto. Un besito. Chao, chao. El mar dividió, y Dios abrió un sendero en el mar, así logró cruzar. El viento sopló, el mar dividió, y Dios abrió un sendero en el mar, así logró cruzar. Hola Miguel, hola queridos oyentes, un gusto poder saludarlos, reencontrarnos en La Semilla en esta edición del día jueves 21. Hoy me decía mi esposa casualmente, ya se nos viene agosto, en unos días más estamos llegando a este nuevo mes del año y así se pasa el año y así se pasa la vida. Cuán importante es que nosotros podamos aprovechar el tiempo realmente al máximo, ¿no? Una escritora cristiana de la cual hoy vamos a leer alguna cita, decía que la mejor manera de redimir el tiempo perdido, o sea, redimir, rescatarlo, saldarlo, la mejor manera de redimir el tiempo perdido es aprovechar al máximo el que nos queda. Y qué importante es que nosotros aprovechemos al máximo ese tiempo restante, ese tiempo valioso, ese tesoro que tenemos, que es el tiempo, que también lo aprovechemos para conocer realmente a Jesús, que lo podamos conocer en su palabra, que podamos conocerlo a Él como un amigo. Hoy queremos hablar un poquito más del libro de Daniel. El pueblo adventista, a lo largo de los años, ha sido conocido como el pueblo de la Biblia, porque la iglesia adventista es una iglesia, un movimiento del tiempo del fin, un movimiento actual para los tiempos finales, que enseña la palabra de Dios, que aconseja estudiarla, que ofrece de manera libre, gratuita, estudios bíblicos para que todas las personas tengan la oportunidad de prepararse para el regreso de Jesús. Por eso es que somos adventistas. Creemos en el advenimiento, en el regreso de Jesús por segunda vez, tal como Él lo prometió. Y del séptimo día, porque creemos en la vigencia de los 10 mandamientos y por supuesto dentro de los 10 mandamientos el cuarto que nos manda a observarlo, a descansar en ese día para reconocer al Señor como creador, como el dador de la vida, pero también como nuestro redentor. A propósito del libro de la iglesia la adventista como la iglesia del libro, ¿sí? Del libro de la Biblia, hoy queremos hablar del libro de Daniel. Hemos hablado en otras oportunidades sobre lo valioso de este libro como libro profético que complementa al Apocalipsis, pero también el libro de Daniel tiene enseñanzas hermosas para nuestra vida práctica. Y lo podemos encontrar allí en el mismo capítulo 1, cómo Dios transforma la derrota en victoria. Hay muchas circunstancias en la vida, queridos amigos, que parecen fracasos, son aparentes fracasos, pero sin embargo Dios utiliza esas circunstancias para dejarnos enseñanzas y sobre todo para transformarlas en una bendición, en algo positivo para nosotros. Es lo que sucedió con Daniel y sus amigos, son los protagonistas de los primeros
capítulos de este libro que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Este libro antiguo está escrito para este tiempo. Es increíble. Solamente la mente de Dios podría inspirar un libro tan antiguo que fue escrito hace 2500 años por lo menos, alrededor del año 600 a.C., y que tenga tanta vigencia para nosotros. Yo estoy pensando en Cristóbal Colón, el conocido explorador, quien descubrió América, que fue un fervoroso estudiante de las profecías y en particular del libro del profeta Daniel. Isaac Newton, ¿lo tienen? Isaac Newton, este científico, este hombre de ciencia que elaboró muchas leyes de la física que tenemos, por supuesto, hasta el día de hoy. Este famoso matemático inglés estudió detalladamente las profecías de Daniel. Él estaba convencido de la veracidad de sus predicciones. Había reconocido también Isaac Newton claramente a este movimiento religioso espurio que dominaría 1260 años de nuestra era, ¿sí? El poder papal lo vio claramente allí predicho, por ejemplo, en las profecías de Daniel. Por eso, cuán valioso es para nosotros que nosotros podamos estudiar las profecías. En las descripciones de los links de YouTube, Miguel siempre deja allí justamente donde usted puede hacer un clic y poder recibir los estudios bíblicos gratuitos en tu compu, en tu dispositivo, o si no, si lo querés en formato de papel, te lo enviamos a tu casa para que vos lo estudies con la facilidad, lo puedas aprender acerca de la profecía con la facilidad que tiene estar en casa, ¿no? Bueno, ¿sabes que el libro de Daniel, cuando concluye allí en el capítulo 12, en el versículo 4, el ángel que le revela a Daniel las profecías le dice: y tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El libro de Daniel era un libro para este tiempo, para el tiempo del fin. A comienzos del siglo XIX ya estamos transitando el tiempo del fin. Comienzo del siglo XIX, imagínate, pasó el 20 y ahora en el siglo XXI, viendo las señales cumpliéndose claramente, vemos con justamente claridad meridiana que este tiempo del fin está llegando a su mismísimo final. Tú, Daniel, cierra el libro, séllalo, porque lo que esto contiene es para el tiempo del fin. A continuación Dios le dice: muchos correrán en este tiempo del fin, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Realmente vivimos en tiempos de mucho conocimiento, de mucha ciencia, pero al mismo tiempo de confusión, ¿no? Por eso es importantísimo que nosotros conozcamos de primera mano, o sea, por nosotros mismos, el mensaje de la palabra de Dios. En el versículo 8 de ese mismo capítulo de Daniel dice: y yo oí, mas no entendí. Y claro, Daniel no podía entenderlo porque no era para su tiempo, era para el tiempo del fin. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?, le preguntó en ese mismo pasaje. Y Dios le reitera: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Querido amigo, nunca se comprendió con tanta claridad las profecías destinadas para este tiempo, para el tiempo del fin. Aprovecha tu tiempo, aprovecha este regalo que te hacemos desde el programa La Semilla, los estudios bíblicos gratuitos. Y tú irás al fin y reposarás, le dice Dios a Daniel. Dios le dice: Daniel, vos vas a llegar al descanso, iba a morir tarde o temprano, y te levantarás allí en el fin, ¿no? Te levantarás a recibir tu heredad al fin de los días. O sea, Daniel no iba a morir e ir al cielo, como ya hemos explicado acá en el programa La Semilla acerca del estado de los muertos. No. Daniel descansa el sueño de la muerte, descansa, reposa, sin ningún tipo de conciencia, como dice Eclesiastés capítulo 9, el versículo 5, que los muertos nada saben. Daniel es uno de ellos y descansa hasta el fin de los días para recibir su corona de vida, la vida eterna que el Señor Jesús prometió. Bueno, pero como decíamos,
las enseñanzas prácticas que tiene el libro de Daniel, pero específicamente este capítulo, el uno que estamos repasando, así nomás, abuelo de pájaro, nos muestra allí la historia del pueblo de Israel que es llevado cautivo allí por el rey Nabucodonosor. Sus ejércitos invade Jerusalén, invade Israel, y lo mejorcito de ese pueblo, ¿sí? Los más jóvenes, los digamos de mejor aspecto, fueron llevados cautivos a Babilonia, un viaje a pie de cerca de 800 kilómetros, imagínense en aquellos años recorrer toda esa distancia en el cautiverio. Me quiero imaginar a estos jóvenes haber sido arrancados de su familia, eran muchachos no llegaban a los 20 años, haber sido arrancados de su tierra, de sus amistades, para ir a una tierra, a un lugar que no conocían, pero allí en aquel lugar se iban a llevar una gran sorpresa, porque Dios, como decimos, transforma las aparentes derrotas en bendición, en algo bueno, en algo positivo. De cautivos que estaban, ¿sí?, llevados como cautivos, como decíamos, a estudiantes universitarios. Ellos fueron colocados en la mejor universidad de la época. La idea era que ellos se prepararan en toda la ciencia, de las cuales los babilónicos eran muy avanzados en todo tipo de conocimiento astronómico, matemático, de letras, todo lo que es las actividades agrícolas, ganaderas. Realmente eran un pueblo muy adelantado. Estos chicos fueron puestos en la universidad del Estado, podríamos decir, del rey. Entonces, ¿qué había detrás de esa estrategia que ellos estudiaran? Bueno, en primer lugar, la estrategia era que se identifiquen con el imperio babilónico. Mirá, hasta el nombre les cambiaba. Por ejemplo, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y dice allí en la Biblia, en capítulo 1 de Daniel, que a Daniel se le cambió el nombre. Se le puso Belsasar. A todos los chicos de estos 4 protagonistas le pusieron nombres babilónicos que hacían referencia a sus deidades, ¿no? Daniel tenía por nombre Dios es mi juez. O sea, era el significado de su nombre. Se le puso Belsasar, que significa el que guarda los tesoros de Bel. ¿Sí? Bel es una de las deidades babilónicas. A su amigo Ananías, el significado de Ananías es Jehová tiene misericordia de mí. Fíjate qué lindos nombres, le recordaban a Dios, a su amor, a su bondad. Sin embargo, a Ananías se le puso Sadrach, que significa inspiración del sol. Claro, el sol era otra de las deidades, bueno, de los pueblos paganos en general el sol siempre fue de Dios. De hecho, hay un día de la semana de nuestro calendario, el domingo, que hace referencia al dios Sol, ¿no? Y se cambió, ya lo hemos visto en el programa Las Semillas, se cambió la solemnidad del sábado al domingo, ¿sí? Al día que no es de dioses, en inglés es Sunday, ¿no? El día del dios, del sol, perdón. Por eso es que Sadrach, su nuevo nombre, el que se le asignó allí en el imperio babilónico, tenía que ver con el sol. Misael es otro de los amigos de Daniel, de estos jóvenes que decidieron ser fieles a Dios. Ahora lo vamos a ver. Misael es como llamarse Miguel, significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie, ¿no? Pero ese significa su nombre, Misael. Le pusieron Mesac, que significa que pertenece a la diosa Venus, Mesac. A Azarías, el otro de los muchachos allí protagonista del capítulo 1, Azarías, su nombre significa Jehová es mi ayudador. Jehová es mi ayudador. Y sin embargo se le puso Abednego. Allí en la Universidad Babilónica le pusieron Abednego, que significa siervo de Nebo, otra de las deidades paganas allí del imperio babilónico. Así es, el propósito de estos nombres era justamente que se olvidaran de Dios, del Dios que servían allí en Israel, y que llegaran a ser como un babilónico más, como aquellos con los cuales iban a convivir. Los cristianos de hoy tienen a menudo que enfrentar situaciones similares, ¿no?
situaciones que no concuerdan con sus valores cristianos, con esos valores que están establecidos en la Sagrada Escritura. Vos y yo, que hemos decidido serle fiel a Dios, seguir a Jesús, nos encontramos a diario con situaciones que comprometen nuestros valores. Entonces, qué importante es mantenerse fiel. El secreto está en, por ejemplo, allí descrito en Daniel capítulo 1, el versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón, en su mente, en su cabecita, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Sí? Fíjense cómo aquí Daniel propone en su corazón no contaminarse, y tiene que ver con la comida. Porque la comida, los alimentos, Dios es claro en su palabra cuando dice: de esto no comas, de esto no bebas. Es muy importante. El alimento influye directamente sobre nuestro carácter, sobre nuestra salud, sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestra vida espiritual. Qué importante es proponerse no contaminarse. En este caso habla de la comida, pero qué importante es no contaminarse con todo aquello que nos separa de Dios. Así que es una hermosa decisión que podemos tomar, ¿no? Proponernos no contaminarnos con aquello que nos separa de Dios. Esta es una lección básica para nosotros, es la que podemos aprender de Daniel, una disposición a permanecer fieles aun si estamos solos, tener el valor de ser diferentes, el valor de ponernos de parte de lo correcto simplemente porque es correcto, no ser formado, moldeado, manipulado por las circunstancias que nos rodean, sino decidir seguir al Señor, a sus valores, los que hemos abrazado, aún en la intimidad personal, ¿sí? Ese es el verdadero carácter, se ve de aquellas personas en cómo son cuando están solas. También tenemos que tener en cuenta, según lo que podemos extraer de las tantas lecciones que tiene el libro de Daniel y el capítulo 1 en particular, que las pruebas que afrontamos nos preparan para otras pruebas que van a venir. Siempre lo que nos sucede es como un entrenamiento, nos prepara para algo más duro que puede llegar a venir y podemos afrontarlo y salir airosos. En nuestra relación con Dios debemos aprender a desarrollar hoy una fe que sea inamovible ante cualquier circunstancia, fiel en toda prueba. De paso, al final de estas palabras vamos a escuchar una canción hermosa que se llama Fiel en toda prueba, cantado por jóvenes adventistas. En el versículo 17 de este capítulo 1 que estamos viendo del libro de Daniel, dice que a estos 4 muchachos, escuchen bien, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Este tema de la visión y los sueños en el libro de Daniel es fundamental, porque Daniel recibe en visión y en sueños, ¿sí?, el mensaje profético, lo que va a suceder en el futuro, lo que estamos viendo hoy. Así que primero propone en su corazón no contaminarse. Entonces Dios, tanto a Daniel como a estos sus amigos, sus compañeros, les da una inteligencia, un entendimiento, una sabiduría especial. En el versículo 20 del Daniel 1 dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, porque llegó un momento, ciertas circunstancias claves, especialmente descritas en el capítulo 2, en la cual estos chicos pasaron a ser protagonistas, estar ahí adelante, face to face, cara a cara con el rey Nabucodonosor. Dice que la Biblia que el rey los halló 10 veces mejores que todos los personajes, digo yo siempre, ¿no? Los magos, astrólogos, todos estos ingenieros futurólogos, dice, más que todos ellos que habían en todo el reino. Daniel y sus amigos fue encontrado extraordinariamente superior. En Daniel 1:20 hemos leído, ¿sí? La aparente derrota que se observa aquí entre estos jovencitos cautivos, estos podríamos decir pobres muchachos, ¿no?
Pero esta aparente derrota de ser cautivo se transforma en victoria, porque Dios siempre transforma las derrotas en victoria para sus hijos. ¿Cuál es el secreto para transformar la tragedia en victoria? ¿Sí? Algo hemos mencionado, pero vamos a ver un poquito más. En Josué capítulo 1, el versículo 9, Josué fue quien prosiguió el liderazgo de Moisés. Dice allí, Dios le dijo a Josué en capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. En otras versiones dice, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosas palabras. Qué hermosas palabras allí descritas en el libro de Josué, transmitidas por inspiración de Dios, transmitidas por Moisés. Esos consejos que Moisés le da a Josué, allí comenzando Josué su liderazgo, que le estaba legando Moisés pronto, ya viejito, pronto a morir. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa. Nosotros podemos echar mano de estas promesas, aferrarnos a estas promesas, no centrarnos en las derrotas aparentes que nos rodean, sino confiar en que el Señor nos hará vencedores. Pero no olvidemos, queridos amigos, que la clave del éxito en el capítulo 1 de Daniel se debe a la lealtad que Daniel tuvo hacia Dios, ¿sí? Porque Daniel propuso en su corazón, no te lo olvides, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ese es el secreto de la victoria, proponerse serle fiel a Dios de antemano, antes que venga lo difícil, ¿sí? En las buenas, proponerse en su corazón. Por lo tanto, Dios pudo cumplir ese propósito a través de Daniel, porque Daniel decidió servirle. ¿Escuchaste bien? Hemos visto que todo el futuro de Daniel dependía de la decisión que él hiciera en el capítulo 1. Nosotros vemos el desarrollo de la vida de Daniel. Es un despliegue de victorias, de momentos difíciles pero de salir adelante, de grandes pruebas, como cuando le tocó estar en el foso de los leones, porque ciertos opositores a su gestión como administrador del reino, ciertos opositores envidiosos, le tendieron una trampa, terminó en el foso de los leones. Sin embargo, Dios lo cuidó y salió adelante. Toda su vida de victoria dependió de la decisión que hizo allí, y podemos verla escrita como hemos leído en Daniel capítulo 1, versículo 8. Cada cosa, queridos amigos, querido Miguel, cada cosa que queramos hacer para Dios tiene que estar basada en resoluciones internas en favor de Él, ¿sí? En decisiones íntimas, personales, en favor de Dios. Bueno, los chicos tarde o temprano salieron de la universidad, egresaron, ¿sí? Daniel, sus amigos, ya con el título debajo del brazo, con mención especial, medalla de oro. Recuerden que habían sido encontrados 10 veces mejor que los compañeros. Fueron invitados a desempeñarse nada más y nada menos como asesores en el gabinete presidencial, podríamos decir, ¿no? Ante el rey Nabucodonosor. Y el versículo 19 del capítulo 1 dice, permanecieron así al servicio del rey. El mejor empleo, ¿no? Estar allí con el rey más poderoso del mundo conocido. ¿Sabes que la escritora cristiana Elena White, esta escritora inspirada realmente, escribió esta famosa cita? Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres, hoy podríamos decir la de hombres y mujeres, que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esta clase de hombre
era Daniel. Esta clase de hombres eran los amigos, los compañeros de Daniel. Pudimos ver en este primer capítulo, queridos amigos, hemos visto cómo Dios transforma las derrotas en victoria. Dios tomó a Daniel para exaltarlo. Dios destacó la actividad, el esfuerzo de Daniel y sus compañeros. También transforma nuestros sueños fracasados en victoria. La exaltación, el éxito de Daniel puede ser tuyo y puede ser mío hoy. Un abrazo, queridos. Continuamos ya ahora para ir cerrando de a poquito nuestro programa en la semilla. Son muchos desafíos que vivir. Paro para oír lo que la voz de Dios me va a decir. Es tanta la presión que tengo que enfrentar, pero fortaleza mi Padre me dará. Yo quiero ser fiel en toda prueba, fiel a cada instante, en cada esfera, fiel a su palabra que me enseña, fiel a cosas grandes y pequeñas. Yo quiero ser fiel en toda prueba, no por una simple obligación, sino en respuesta al amor tan grande que un día inundó mi corazón. Yo puedo triunfar, pues alguien ya venció en mi lugar. Puedo en él confiar, su mano me dará seguridad. Si viene tentación, comienzo a cantar su eterna fortaleza me alcanzará. Yo quiero ser fiel en toda prueba, fiel a cada instante, en cada esfera, fiel a su palabra que me enseña, fiel en cosas grandes y pequeñas. Yo quiero ser fiel en toda prueba, no por una simple obligación, sino en respuesta al amor tan grande que un día inundó mi corazón. Dios poderoso, Padre glorioso, envía en mi auxilio tu ángel más poderoso. Yo quiero ser fiel en toda prueba, no por una simple obligación, sino en respuesta al amor tan grande, al amor tan grande, al amor tan grande que un día inundó mi corazón. Seguimos juntos, compartiendo La Semilla. Para mensajes, nuestro teléfono de contacto es el 2966-623-041. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie del todo especial de Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Un tema intrigante y muy imponente, una estatua asustadora. Te invito para que podamos estudiar la palabra de Dios. Sabes, querido amigo, muchas son las personas que desearían conocer el futuro,
Y para satisfacer sus curiosidades consultan horóscopos, videntes, tarot, gastan grandes sumas de dinero buscando aquello que no está en manos de la humanidad. Solo Dios conoce el futuro y a través de las profecías Él revela puntos estratégicos del futuro para guiarnos a la salvación. Esto es lo que sucedió con el rey Nabucodonosor. La Biblia nos dice que el rey quedó profundamente perturbado con un sueño a tal punto que no pudo seguir durmiendo. Los babilónicos tenían en gran consideración, respeto por los sueños. Pensaban que eran revelaciones de sus deidades y buscaban descubrir su verdadera interpretación. Con este fin, el rey ordena que se presenten ante él los sabios del reino y les da una inusual orden. Debían contar el sueño y dar su interpretación. Los sabios estaban en una situación delicada porque si inventaban un sueño, el rey podría recordar y darse cuenta que lo estaban engañando. Y para empeorar la situación, el rey declaró que todos morirían si no lograban interpretar el sueño. Entonces tuvieron que reconocer que no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. No hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no está con los mortales. Y ellos reconocieron en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 10 y 11. Para evitar la pena de muerte, Daniel y sus amigos buscaron a Dios pidiendo misericordia y salvación. Y la respuesta del cielo no se hizo esperar. Entonces, dice la palabra de Dios en Daniel 2:19, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Así Daniel dio a conocer que hay un Dios que está al control de la historia. El rey vio en sus sueños una grande, imponente estatua, la cual estaba dividida en diferentes materiales. A medida que Daniel refería los detalles del sueño, el rey quedaba impresionado. Cada detalle expuesto traía a su memoria las imágenes del sueño. Sabes, querido amigo, amiga, la historia es nuestra mejor herramienta al interpretar las profecías bíblicas de Daniel, la cual nos dice claramente que Nabucodonosor, representante del imperio babilónico, era la cabeza de oro de la estatua. Babilonia dominó el mundo en los años 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Seguida fue por Medo-Persia, liderado por el gran Ciro. En Isaías 45:1 vemos acerca de este personaje y es simbolizada en el sueño por el pecho y los brazos de plata. El tercer reino fue Grecia de Alejandro Grande, que en la profecía también se destaca de una manera magistral, porque Alejandro el Grande dominó del año 331 a.C. hasta el año 168 a.C. Este imperio está representado en la estatua por el vientre y las caderas de bronce. El cuarto reino mundial, representado en la estatua por las piernas de hierro y los pies de hierro y barro, es Roma, la Roma de los Césares, del año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Los pies de la estatua eran una mezcla de hierro y barro, dándonos a entender que este sería un reino dividido. Llegamos entonces a los días de las naciones modernas de Europa, las cuales nunca más lograrían unificarse. Seguidamente, su sueño, Nabucodonosor vio una gran piedra cortada sin auxilio de una mano que golpeó los pies de la estatua y desmenuzó por completo. Y en un instante la piedra se transformó en una gran montaña que se extendió en toda la tierra. Este acontecimiento se cumplirá en la gloriosa segunda venida de Jesús, cuando dará fin a los reinos terrenales y establecerá su reino eterno que jamás tendrá fin. Sabes, querido
amigo, la piedra cortada sin manos humanos representaba el reino de nuestro Señor Jesucristo. Daniel 2, 44 y 45 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Qué maravilloso entender que se establecerá sobre los reinos del mundo, sobre las ruinas del reino de Satanás. Este es el reino milenial de Cristo, después de su regreso, o de su segunda venida. Esta es la piedra que los edificadores desecharon porque no fue cortada por sus manos, pero que ha llegado a ser la piedra principal del ángulo. El Señor reinará no solo al final del tiempo, sino cuando el tiempo y los días ya no se cuenten por la eternidad. Daniel capítulo 2:45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel es un fiel representante de los hijos de Dios que tienen la revelación de la verdad de Dios para su tiempo. Daniel tuvo todo lo necesario para ganar riquezas, honra y estima con Nabucodonosor. Podría haber terminado su predicación en la cabeza de oro y haber dado tranquilidad al rey y motivar un corazón de agradecimiento por todo lo que Dios le había dado. No obstante, Daniel no sesgó el mensaje claro de Dios. Habló desde el comienzo hasta el final y no quitó una jota del mensaje, pese a que estaba en una corte pagana. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Las solemnes verdades contenidas en esta visión nocturna hicieron una profunda impresión en la mente del soberano, y con humildad y pavor cayó de hinojos y adoró, diciendo: ciertamente el Dios vuestro, el Dios de dioses es, y Señor de los reyes, y que revela los misterios. ¿Quisieras tú también, querido amigo, alabar el nombre de Dios por dejar en su palabra elementos específicos que hoy la historia no puede más que confirmar, y que nos dan la seguridad de que así como la sucesión de los reinos de la antigüedad se cumplieron, también se cumplirá la promesa de la piedra, esa piedra que representa a Cristo Jesús, el reino sin pecado, para dar paso a esta gobernación de bendición, el eterno reino de Dios. Bien, querida familia, llegamos al final de un encuentro más por la 103.1 de FM Nash, de esta propuesta que llevamos a sus hogares, que hemos denominado como La Semilla. La Iglesia Adventista del Séptimo Día los espera este sábado en calle 116, el número 1625, aquellos que son de acá de la localidad, para que podamos compartir y aprender más temas como lo que veníamos escuchando anteriormente sobre la estatua de Daniel.
un hermoso y gran tema que nos lleva a conocer el futuro de esta humanidad. Así que si quieren implementar el estudio de la Biblia dentro de sus actividades diarias, si quieren profundizar lo que escucharon recién, pueden entrar ahí abajo en los enlaces correspondientes en la descripción del programa para que puedan acceder justamente a todo el material completito del estudio del libro de Daniel, del libro de Apocalipsis, de la fe de Jesús, que la fe de Jesús es un estudio donde engloba, ¿no?, todas esas dudas, todas esas cuestiones que por ahí dentro de nuestro crecimiento espiritual es necesario conocer para saber el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Acuérdense que pueden revivir este programa y todos los anteriores a través de las plataformas digitales en YouTube, Spotify, Google Podcast e iBooks. Este programa es La Semilla numeral 68. El programa pasado había dicho numeral 65. Me había salteado 2. Así que bueno, este programa es La Semilla numeral 68. Espero que haya sido de su agrado. Esperamos encontrarnos el próximo martes por este mismo medio, a la misma hora, por el mismo canal de YouTube. Así que, querida familia, gracias. Vamos a dejar un temita y aquellos que están en YouTube seguramente van a tener a continuación, así pegadito, una reflexión sobre un tema en particular que los profesionales que tiene la Iglesia Adventista el Séptimo Día va a llevar a sus hogares. Gracias y esperamos que tengan una muy bendecida noche, un muy buen fin de semana, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos el martes en este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro. Chau, querida familia. Rocas en lugar de pan, aunque no comprendas lo que hoy estás viviendo, sígueme. Sígueme, aunque solo te han dejado y aunque el sol que antes alumbraba tus mañanas hoy se esconda, sígueme. Sígueme, que todo lo que hoy ves pasajero es, pues soy el sol que necesitas, soy tu paz, soy tu agua en el desierto, soy tu pan, soy la respuesta que tu alma espera, soy tu Señor, yo soy la vida. Y tan especial, mi vida di por verte a mi lado, para siempre sígueme, sígueme, y aún en el silencio escucharás mi voz, hablando con ternura a tu corazón, diciendo sígueme. Sígueme, que todo lo que hoy ves pasajero es, pues soy el sol que necesitas, soy tu paz, soy tu agua en el desierto, soy tu pan, soy la respuesta que tu alma espera, soy tu Señor, yo soy la vida. Sígueme, no hay una mañana que no salga a buscarte, no hay una mañana que no salga a buscarte, a buscarte.
tu paz. Soy tu agua en el desierto, soy tu pan. Soy la respuesta que tu alma espera. Soy tu Señor, yo soy la vida. Sígueme. El mundo está envuelto en un grande conflicto. La Biblia llama a esto un conflicto cósmico. ¿Sabes dónde se originó la primera guerra del universo? No fue con ningún país. La primera guerra fue en el cielo. ¿En qué momento? Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra, tú que eras tan poderoso. El conflicto comenzó en el cielo y luego se trasladó a la tierra. Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel de luz. Un ángel, así como el ser humano, tenía libertad para adorar a Dios o para rebelarse contra Dios. Dios sabía del riesgo que estaba corriendo al crear seres libres, pero prefirió crear seres libres a que crear robots o máquinas que le puedan servir sin que sientan amor. Ese conflicto que inició en el cielo lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, a partir del versículo 7 en adelante, que se trasladó a la tierra. ¿Por qué? Porque según Apocalipsis 12, 7, dice que en el cielo se levantó una guerra entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. En esa rebelión, Él se convierte en el mayor poder opositor contra Dios. Y ese enemigo trata de desfigurar el rostro de Dios. ¿Sabes cómo lo hace? Culpando todo lo que ocurre en este mundo. Todo lo malo, toda la tragedia, todas las cosas terribles que acontecen. El ser humano termina culpando a Dios, cuando detrás de esto hay un enemigo que trata de desfigurar el amor de Dios. Ahora, Cristo murió por el ser humano. Venció a ese enemigo en una cruz y le devolvió aquel dominio que Adán y Eva perdieron. Sin embargo, este conflicto continuará. ¿Sabes cuándo tendrá su final? Cuando Cristo venga para poner punto final a la historia de este mundo. Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Gracias por estar aquí acompañándonos y gracias también a nuestros amigos que están aquí con nosotros semana a semana, programa a programa, capítulo por capítulo, ahora estudiando en esta temporada el libro de Daniel. Nuestro tema de hoy es 2 poderes en conflicto. Todos nosotros hemos experimentado esa lucha, ese conflicto en nuestra propia vida. Pablo lo describió así: quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Cada vez que quiero hacer el bien, termino haciendo el mal. ¿Acaso ese conflicto no se vive en nuestro corazón? Claro que se vive. Dios no creó al diablo. Él se convirtió en enemigo de Dios porque usó mal su libertad. Como nosotros, si usamos mal nuestra libertad, podemos unir nuestro destino con ese poder. Una persona me dijo lo siguiente: pastor, ¿qué le costaba a Dios destruir al diablo y se acabó el asunto?
porque eso sería lo más práctico. Él no tendría que morir, el ser humano no tendría que pecar, todos felices, todos contentos, se acabó todo. ¿Le costó algo a Dios? Claro que no le costó. Pero recuerden que Dios no solo creó el mundo, Dios es el creador de todo el universo. Si Dios hubiese destruido al diablo cuando éste pecó, entonces todo el universo le hubiese servido a Dios por terror y no por amor. Es decir, nadie podría usar su libertad. Ahora, ¿por qué para Dios hubiese sido fácil destruir al enemigo y decir aquí se acabó la historia? Sin embargo, los otros seres que Dios creó jamás entenderían por qué ocurrió esa destrucción. Además, Dios tomó una decisión. La decisión fue de que el pecado se revele por sí solo. Y es por eso que existen tanta tragedia, tanto dolor, como consecuencia del pecado. El universo está a la expectativa de lo que acontece en nuestro mundo. Entonces ellos saben a dónde condujo el pecado. Gracias a Dios que hay esperanza de que la historia de este conflicto va a terminar y ya sabemos quién es el ganador. Todo lo que tenemos que hacer es formar parte de las filas de este ganador, que es Cristo. El conflicto es real. De ese conflicto hablaremos hoy. Vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por darnos vida y por permitir que podamos abrir tu palabra y encontrar en ella el mensaje que nuestro corazón necesita. Bendice a la persona que está mirando este programa. Tiene luchas, tiene problemas, tiene dificultades, experimenta en su propia vida este grande conflicto. Y aunque no tengamos todas las respuestas para el sufrimiento, tú eres nuestro amparo y fortaleza en un mundo lleno de dolor. Ayúdanos a comprender un poco más de esta guerra y cómo nosotros estamos involucrados en ella, pero sobre todo, ayúdanos a tomar una decisión para formar parte de aquel gran vencedor que es Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de dos poderes en conflicto. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios, tuvo tres grandes reyes. El primer rey fue elegido por Dios mismo, se llamó Saúl. Luego de Saúl vino David. Y luego de David, el tercer rey más sabio de toda la historia se llamó Salomón. Salomón, según el libro de Reyes, dice que compuso más de 3,000 proverbios y 5,000 cantares. Y no existió otro ser sobre la tierra como Salomón en sabiduría. Estamos hablando con excepción de Cristo cuando vino a esta tierra. Sin embargo, cuando Salomón murió, ¿quién iba a gobernar el pueblo? Su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Roboam. Ahora les cuento un poquito la historia. Esta historia está en Segunda de Crónicas o Segunda de Reyes capítulo 10 o Segunda de Crónicas 10 también. Allí dice que cuando Roboam o cuando el pueblo se reunió para poder coronar a Roboam como rey, vinieron para pedirle para hacerle un pedido. Por favor, le dice, tu padre fue muy duro con nosotros. ¿Tú crees que puedes ayudarnos un poco? Y él le dice, vengan luego de 3 días. El pueblo se va. Roboam se va a pedir consejo de los ancianos y le dice, mira, tienes que llevarte bien con el pueblo. A veces es bueno escuchar la voz del pueblo. Y está bien, tu padre fue muy duro. Bueno, luego se fue a pedir consejo de los más jóvenes y los jóvenes le dijeron, ¿qué? ¿Te vas a dejar dominar por el pueblo? Tú dile al pueblo así, miren, si mi padre fue malo, yo voy a ser 10 veces más que él. Yo voy a ser más duro que él. Entonces, allí vino el pueblo después de 3 días. ¿Y qué cosa ocurrió? Allí Roboam escuchó no la voz de los ancianos, sino la voz de los más jóvenes. Cuán importante es escuchar consejos de aquellos que tienen más experiencia, ¿verdad? Y se fue al pueblo y le dijo, miren, yo voy a ser más duro. El pueblo se rebeló contra Roboam. Y al rebelarse contra Roboam, ellos eligieron otro líder llamado Jeroboam. Entonces, allí se terminó la unidad de Israel. Hasta ahí eran 12 tribus que conformaban una sola nación. Con Roboam ocurre una división. Entonces, se divide Israel norte y sur. En el norte estaba Samaria, que era la capital, y en el sur estaba Jerusalén, que era la capital.
10 tribus fueron ¿con quién? Con Jeroboam, y 2 tribus fueron con Roboam. Ahí ocurre la separación de este pueblo llamado Israel. Daniel capítulo 1, versículo 1, nos habla lo que ocurrió con el reino del sur. ¿Correcto? Vamos entonces al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el tercer año del reinado de Joacim, ¿de dónde era rey Joacim? De Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Vamos a quedar solamente hasta ahí. ¿Está bien? Muy bien. Daniel capítulo 1 comienza el libro con un conflicto. ¿Recuerdan ustedes, en el capítulo anterior vimos de que el tema principal en el libro de Daniel, ¿qué cosa era? Conflicto. Comienza el libro con una guerra. Una guerra aparente entre 2 países, una guerra entre 2 reyes, pero este conflicto va más allá de una guerra de ese momento. Este conflicto representaba el conflicto cósmico, el conflicto universal. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una guerra entre Joacim y Nabucodonosor, entre Babilonia y Jerusalén. Ahora, ¿quién estaba de parte de Jerusalén? Dios. ¿Quién estaba de parte de Babilonia? Babilonia es conocida como una nación que se rebela contra Dios. Aquí hay una lucha de 2 reyes, de 2 poderes, de 2 dioses. No es una simple lucha, no es una simple batalla. Ahora, fíjense una cosa. Este conflicto que nos lleva a pensar que es un conflicto universal, tiene algunos elementos muy importantes. Entonces aquí no es solo un conflicto entre Jerusalén y Babilonia, sino entre el gran Jehová o Elohim y el gran Dios de Babilonia. Babilonia tenía más de 1500 dioses en su panteón babilónico. El dios principal de Nabucodonosor se llamaba Bel-Marduk. Solo que para contabilizar todos sus dioses, ¿saben cómo lo contabilizaban? Como 666. El número 666 comienza contabilizando los dioses de Babilonia. Ahora, esta ciudad politeísta va a conquistar ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora, un dato curioso es el siguiente, que la palabra Jerusalén y Babilonia, ¿sabe dónde aparece? En Génesis. Y Jerusalén y Babilonia va desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Solo que algunas veces habla de Jerusalén literal y otras veces habla de Jerusalén como la ciudad celestial. A veces habla de la Babilonia literal y otras veces habla de la Babilonia espiritual, como una confusión de todas las religiones. ¿Dónde tiene su origen, por ejemplo, Jerusalén? Allí en el libro de Génesis capítulo 11, versículo 2, encontramos la edificación de la Torre de Babel. Ustedes recuerdan esa historia. Después del diluvio, los hombres dijeron, vaya a ser que venga otro diluvio sobre la tierra. ¿Nosotros qué cosa vamos a construir? Vamos a construir una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. La Biblia dice que el grupo estaba tan unido que lo que se propuso lo estaba alcanzando. La única manera de poder parar aquella construcción, ¿cómo fue? Confundiendo las lenguas. Por eso se llamó Babel. Babel, ¿qué significa? Confusión. Y de Babel, ¿qué cosa viene? Babilonia. Por eso cuando en el libro de Apocalipsis habla de Babilonia, no está hablando de la Babilonia como ciudad, porque esa ciudad ya fue destruida. Ahora está hablando de una Babilonia espiritual, tomando la idea de la confusión. Si en Babel hubo una confusión de lenguas, en Babilonia hay una confusión de creencias, de ideologías, de filosofías. Ahora, Jerusalén también aparece en Génesis capítulo 14, versículo 18, cuando ahí aparece el rey de Salem, representando a Jerusalén. Entonces, Jerusalén y Babilonia, más allá de ser unas ciudades geográficas, literales, está representando una lucha entre 2 poderes. ¿Entre quién? Entre Dios y Satanás. Ahora, fíjense lo que ocurre. Ahí aparece el nombre de Joacim.
en el tercer año del reinado de Joacín. Joacín empezó a reinar cuando tenía 25 años. Muchacho, ¿verdad? Muy joven para gobernar. Y él cometió un error, el error que muchos de los reyes cometieron: hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento el término que más se repite es: hizo lo malo delante de Jehová. Y llevó al pueblo a la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa volver atrás del camino correcto. Es decir, yo estoy por un camino bueno y yo vuelvo, retrocedo. Eso es apostatar. Es una rebeldía abierta contra la verdad. Eso es apostasía. Entonces, llevó al pueblo a adorar a dioses y no al Dios verdadero. Ahora, fíjense, esta es la expresión más linda que les voy a decir, para que nosotros podamos entender el gran conflicto. Mientras Judá estaba bajo la protección de Dios, no había ningún país que lo conquiste. ¿Por qué? Porque Dios lo protegía. Pero cuando el pueblo de Dios abandonaba a Dios, rompía la muralla de protección. Es decir, le decía: no queremos a Dios, buscamos nuestro propio Dios, y Dios respeta la libertad humana. Y cuando ellos se apartaban de Dios, ¿cómo se quedaban? Desprotegidos. Y es por eso que venía cualquier nación y le hacía esclavo. ¿Por qué? Estaban sin Dios, sin protección. Si nosotros entendiésemos eso dentro del marco del gran conflicto, tendremos respuestas a muchas preguntas del dolor y el sufrimiento. El ser humano elige abandonar a Dios, elige salir de su protección. Ahora, ¿qué cosa había sucedido? Recuerdan que les dije que había el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya había sido conquistado por el rey Sargón en el año 722 antes de Cristo. Es decir, primero fue conquistado el reino del norte antes que el reino del sur. El pueblo de Judá tenía un espejo para aprender. Ustedes han escuchado esa frase: el inteligente aprende de sus errores, el sabio de los errores de los otros. Judá pudo aprender y pudo haber dicho: nosotros no queremos terminar así, entonces hay que ser fieles a Dios. Pero en lugar de buscar a Dios, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Entonces cayeron en el mismo estado que el reino del norte. Dice allí el versículo 1: vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. ¿Saben que la palabra sitiar era la palabra más peligrosa en cuestión de guerra? Era rodear la ciudad, romper las murallas, y cuando el enemigo entraba, sangre corría por las calles. Una vez que sitiaba un pueblo enemigo, alguna ciudad, era destrucción segura. Ahora, dice, vino Nabucodonosor. ¿Fue Nabucodonosor en ese momento el rey de Babilonia? No. Quien era rey en Babilonia, según la historia, era Nabopolassar. Nabopolassar envía a su hijo Nabucodonosor a pelear contra Egipto. ¿Correcto? Entonces viene de Babilonia Nabucodonosor, enviado por su padre Nabopolassar, a conquistar Egipto. Y vence a Egipto en la batalla que en la historia lo llama la victoria de Carquemis. Babilonia derrota a Egipto. Mientras regresa, Judá estaba cerca. Y dijeron: bueno, ya subyugamos a Egipto, subyuguemos también ¿a quién? A Judá. Estamos en el camino. Entonces sitiaron la ciudad, y cuando sitiaron la ciudad, ¿qué cosa ocurrió? Nabucodonosor recibe la noticia de que su padre Nabopolassar había muerto. Y en ese tiempo, cuando el heredero no estaba, había usurpación de reino. ¿Qué cosa hace Nabucodonosor? Dijo: a mí qué me importa la conquista, yo quiero el trono. Dejó y dijo: voy a llevarme solo unos cuantos. ¿A quiénes llevó? A los príncipes, a los más inteligentes, a los más sabios. Vamos a llevar solamente unos cuantos. Y de Jerusalén, de Judá, hasta Babilonia habían 1600 kilómetros. ¡Wow! Lejos. Tomó esclavos. Entonces Nabucodonosor
cortó camino de Judá, fue por el desierto para llegar a ocupar el trono. Por eso es que el capítulo 1 ya no comienza con Nabopolassar. ¿Con quién comienza? Con Nabucodonosor. Porque es allí cuando conquista a Judá donde él comienza a gobernar. Entonces, él llega a Babilonia y se corona como el rey de Babilonia. Correcto. Allí hay una frase que nos llama la atención en el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Dios entregó en sus manos. ¡Wow! ¿Qué tipo de Dios es ese, no? ¿Un Dios vengativo? ¿Un Dios cruel? Porque hay muchos que toman este libro y dicen, ahí está ese Dios. Dios le dice que los entregó. En otras palabras, tú no me obedeces, ya anda, sufre. ¿Eso sería el concepto que dice aquí? Esperen un momento acá. Cuando dice la literatura hebrea, Dios entregó, en la literatura hebrea, los judíos tendían a pensar que todo lo que ocurre es porque Dios lo causa. Ahora escuchen lo siguiente. Dios no causó, Dios permitió. ¿Ustedes pueden comprender la diferencia entre causar y permitir? Causar es porque yo lo hago a propósito. Permitir es porque otro lo causa, pero yo permito. Cuando dice el Señor entregó, ¿qué está diciendo? Judá despreció a Dios y Dios los dejó. En otras palabras, ustedes están revelando, no me quieren, está bien, yo respeto su decisión, me quedo de brazos cruzados y yo permito que ustedes puedan ser conquistados. Solo que detrás de todo eso que era malo ya para el pueblo de Dios, hubo dos cosas que Dios hizo. Y esto es lo que me gusta de Dios. Tú puedes ser maltratado por el mal, puedes estar desempleado, puedes haber perdido todo en la vida, pero detrás de toda esta tragedia Dios puede revertir y cambiar para bendición. ¿Y sabes cuál es la bendición? Dios permitió que el pueblo pueda ser esclavo. ¿Sabes por qué? Porque era la única manera como el pueblo entendía que necesitaba volver a Dios. Yo les pregunto, ¿a veces nosotros no aprendemos las mayores lecciones de la vida con el dolor? Sí. Entonces, y lo segundo, Dios permitió esa tragedia. ¿Saben también cómo lo revirtió esa situación difícil? Para que Babilonia pueda conocer quién es el Dios verdadero. Porque Babilonia era politeísta, no tenía conocimiento de ese Dios. Entonces, no todas las cosas malas que suceden en esta vida son realmente malas. Dios puede revertir situaciones, aun cuando sea causa de nuestra desobediencia. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Entonces dice que lo llevó y lo metió en la casa del tesoro de su Dios. La casa de su Dios se llamaba el gran templo Esagila. Ahí estaba su Dios Marduk. Es decir, Nabucodonosor se burló de Dios, trajo los vasos consagrados a Dios y los colocó allí donde, en su templo. ¿Qué cosa estaba diciendo? Mi Dios es más poderoso. ¿Es lo que está diciendo o no? Aquí hago lo que yo quiero, porque mi Dios venció a ese Dios. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Aquí acaso ustedes no ven a un Dios derrotado? Quiero que imaginen conmigo. Daniel está siendo llevado encadenado. Llega allá a Babilonia. Y en Babilonia todos están celebrando, aplaudiendo. Ahí están adorando a su Dios y decía, victoria, victoria, victoria. ¿Ganamos a quién? Al Dios de Israel. Nosotros ganamos. ¿No, ustedes no han visto que a veces parece que el mal triunfa sobre el bien? Victoria, hemos ganado. Yo imagino allí acercándose a Daniel, ¿dónde está tu Dios? ¿Y por qué tu Dios no les defendió? ¿Alguna vez a ustedes no les han hecho esa pregunta? ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué estás desempleado? ¿Por qué Dios, tu Dios, permitió que perdieses a tu hijo? ¿Alguna vez hicieron esa pregunta? ¿Dónde está tu Dios? Y aunque hay cosas que nosotros no entendamos en este grande conflicto, Daniel siguió siendo fiel a Dios aún en la tragedia.
aún en la desgracia, su corazón estaba con la firme convicción de que Dios estaba con él. ¿Y saben por qué? Porque Dios nunca prometió que en este mundo no sufriríamos. A veces hay muchas iglesias que venden un falso evangelio, que dicen, entrega tu vida a Cristo y los problemas se te acaban. ¿Quién te dice que los problemas en esta vida se te acaban cuando entregas tu vida a Cristo? La diferencia es que puedes enfrentar los problemas de una manera diferente, teniendo paz en el corazón. Eso es la diferencia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, el evangelio de Cristo es, yo estaré contigo en el dolor. Yo te prometo terminar el dolor, pero no significa que tú estás exento del dolor. El dolor un día va a tocar tu vida. Y aún en el dolor, tu deber es seguir siendo fiel a Dios. No cambies el canal. Vamos a una breve pausa. Estás en Biblia Fácil. Bueno, mi nombre es Gloria Vega. Yo soy de Santa Cruz, de Bolivia. Tengo 37 años. Soy casada. Tengo 2 niños, estudié contadora de profesión con un posgrado en administración de empresas. Actualmente me dedico con mi esposo a un negocio propio que tenemos de la venta de productos veterinarios. Y bueno, empecé a asistir hace un tiempo atrás a la iglesia adventista, ¿ya? De esa manera, a través del pastor, fue que me llegó la invitación para participar en el programa. Cuando me avisaron que era del tema de Daniel, me encantó muchísimo la idea porque si bien hace un tiempo atrás tomé la decisión, ¿no? de querer conocer más profundamente a Dios y de querer seguirlo, siempre tuve curiosidad, ¿no? Por el tema de las profecías. No para mí, porque ya con lo que he aprendido en la iglesia lo creo, digamos, ¿no? Sino el hecho de que cómo puedo compartirlo con otros, ¿no? Y de poder compartirlo bíblicamente, ¿no? De decir, esto quiere decir esto, porque cuando he leído, por ejemplo, el libro de Daniel, y me compré un libro también que lo estaba terminando de leer para que me ayude a comprender. Pero me encantó la idea, como le digo, porque quiero aprender para poder enseñar a otros, ¿no? Para que, al igual que yo, que estábamos ciegos, puedan ver, ¿no? Al irme de acá me voy muy contenta, la verdad, por lo que estoy aprendiendo, que ese era el objetivo que yo tenía desde el comienzo. Y bueno, muy satisfecha, ¿no? Hasta lo que hemos avanzado ahora, muy satisfecha por lo que vamos en el camino, ¿no? Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Gracias por acompañarnos cada capítulo en esta temporada especial del libro de Daniel. Preparamos una revista especial para ti. Mira, a todo color, esta revista puede llegar a casa completamente gratis. Biblia Fácil Daniel. Contienen aquí todos los temas que en esta temporada nosotros estamos hablando. Solicítalo al siguiente número de WhatsApp, +5512 98 100 14 60. Recuerda también ingresar allí a nuestro blog, nuevotiempo.org/Biblia Fácil, y también no te olvides de entrar allí a nuestro Facebook, lo puedes encontrar como Biblia Fácil. Estamos hablando acerca del primer capítulo del libro de Daniel, un grande conflicto, una aparente derrota de Dios. El diablo va a cantar muchas victorias en este mundo, pero él sabe que la victoria final lo tiene Dios. Los hijos de Dios van a pasar por muchos problemas en este mundo. Van a llorar, van a perder. Los hijos de Dios también sufren, también mueren, también soportan tragedias. El amigo de Jesús era Lázaro y Lázaro murió. Los hijos de Dios pasan por dificultades. Nuestro deber es seguir confiando en ese Dios. ¿Por qué? Porque aunque parece que el mal está por encima del bien, vamos a comprender en esta historia que el final es diferente. Miren quién comienza cantando victoria, Babilonia, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, cuando llegó allí Daniel y sus amigos a Babilonia, Nabucodonosor los lleva con una intención. ¿Cuál es la intención de Nabucodonosor? Dijo, tráeme a los mejores muchachos. ¿Por qué quiere los mejores? Nabucodonosor aquí representa el diablo. El diablo usa las mejores mentes. El diablo está detrás de las personas más esforzadas, más brillantes, porque ellos tienen influencia para arrastrar a los demás. Entonces el diablo dice, o aquí Nabucodonosor dice, tráeme, yo les voy a educar a mi gusto y luego yo les voy a enviar a su pueblo a gobernar en nombre de Babilonia. Así hacían antiguamente los reyes que conquistaban. Llevaban un grupo de personas que influencian, los cambiaban su mentalidad y los regresaban para gobernar en nombre del conquistador. Ahora, miren lo que ofrece. Nabucodonosor tiene un plan y dentro de su plan está que estos tres muchachos y Daniel tengan una nueva alimentación, una nueva educación y una nueva identificación. Si ustedes se dan cuenta, estas tres cosas afectan las tres áreas del ser humano. Cuando hablamos de alimentación, ¿qué cosa está afectando? El área física. Cuando hablamos de educación, el área mental. Y cuando hablamos de identificación, el área espiritual. Quiero que presten atención. La religión va más allá de decir voy a una iglesia. Religión también está en la mesa. La religión también me tiene que llevar a un cambio de hábitos saludables. Porque aquel que es cristiano tiene que comprender que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puede comer todo lo que este mundo ofrece. Es decir, en Deuteronomio 6:5 cuando dice amarás al Señor, recuerdan ustedes, con todo tu corazón, también está diciendo con tu comida, con tus hábitos, con tu mente, con tu cuerpo. Amarás al Señor con todo. Ahora fíjense, el diablo coloca alimentación para destruir el cuerpo que se convierte en templo del Espíritu Santo. Alimentación dañina. El diablo coloca educación a través de las películas de Hollywood. ¿Qué cosa nos enseña Hollywood? Violencia, sexo desenfrenado, inmoralidad. Pocas son aquellas que traen un mensaje. Todas están envueltas de espiritismo. ¿Qué cosa enseña la música que escuchamos? ¿Qué cosa? ¿A dónde nos lleva? Esa es la manera como el diablo quiere educar la mente. ¿A dónde nos lleva la identificación, la espiritualidad? ¿Qué tipo de espiritualidad tenemos? Ahora, el diablo está interesado en arruinar nuestra vida por completo, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Es por eso que Nabucodonosor primero quiere cambiar su educación. Miren lo que dice el versículo 3, 1:3. Dice así. Entonces, versículo 3 o versículo 4, dice muchachos en quien haya buen parecer, ¿verdad? Instruidos en toda sabiduría, sabios de ciencia, de buen entendimiento, para que estén en el palacio del rey, para que les enseñara. ¿Qué cosa estaba brindando Nabucodonosor? Educación. Ojo con lo que voy a decir ahora. Dios está interesado tanto en el desarrollo del ser humano. Su desarrollo profesional es parte del plan de Dios. Es decir, aquí no estamos yendo en contra de la educación. Aquí estamos tomando a Nabucodonosor como ejemplo porque la educación que le dio a Daniel no estaba bajo principios divinos. ¿Saben qué tipo de educación dio a Daniel? Por ejemplo, 3 cosas eran las materias que Daniel tenía que llevar. Número 1, la técnica en literatura y escritura babilónica. El sumerio era la escritura en cuneiforme. El babilonio era el lenguaje de Babilonia. Y cuando hablamos del arameo, era el lenguaje internacional. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Todo bien. Dentro de la currícula, aprender nuevos idiomas, genial, extraordinario. Ahora, tenía que llevar clases de astronomía. No estamos hablando de gastronomía, ¿eh? Astronomía. ¿Qué tenía que ver? Predicciones de eclipses con precisión. Hasta aquí también hay muchas cosas que son previsibles. Y es bueno estudiarlas correcto. Y miren su tercer cluso de Daniel.
técnicas mágicas, porque de allí salían expertos en adivinación. Y no vamos a quitarle el derecho a Babilonia, que los babilonios fueron los primeros en dar nombres a las constelaciones. Entonces, muchos de los signos zodiacales que hoy existen, ¿dónde comenzaron? Allí en Babilonia. A ver, díganme si esto viene de Dios. Comenzó en Babilonia. Ahora, ellos fueron los que iniciaron, ellos eran expertos en astrología. Eso era parte de la currícula. Entonces, la mentalidad de Nabucodonosor era, yo voy a cambiar, ¿qué Biblia, qué valores, qué profetas? Yo quiero decirle que quien conduce el mundo son las estrellas, no es Dios, porque eso es lo que te dice la astrología. Tú, querido, querida, que vas todos los días ahí al kiosco de la esquina para comprar un diario, para ver cuál es tu signo. Tú estás confiando más en la creación que en el creador. Confías más en una estrella, lo que te diga una constelación o un signo, en lugar de colocar tu vida en las manos de Dios. Mucha gente está envuelta en esto. Esto es educación. Ahora, ¿qué más? No solamente dijo, le voy a dar una educación diferente. Le voy a dar un nombre diferente. Versículo 6. Miren lo que dice la Biblia. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, ¿qué cosa? Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Correcto. Genial. ¿Qué significaba Daniel? Dios es mi juez. Ahora le cambia por nombre. De nombre. ¿Cómo se llama? Belsasar. ¿Qué significa Belsasar? Bel protege al rey. ¿Quién era Bel? ¿Recuerdan de Bel Marduk? El dios de Nabucodonosor. ¿Qué le está diciendo a Daniel? Olvídate de tu Dios. Mira, tu Dios está derrotado. Olvídate de tus principios y de tus creencias. Ahora tú vas a tener un nombre que no te recuerde más a Dios, sino que te recuerde ¿a quién? A mis dioses. Ananías, el Señor es bondadoso. Ahora cambia para Sadrac, que significa mandato de Aku. Aku era el dios de la luna. Misael significa ¿quién como Dios? Ahora cambia Mesac, siervo de la diosa Sheba. Azarías, el Señor es mi ayudador, cambia para Abednego, significa siervo de Nebo, Dios de la sabiduría. ¿Qué les está cambiando? Quiero que se olviden de su Dios y que ahora empiecen a adorar mis dioses. Esa es la manera como el diablo trabaja. Colocando en nuestra mente tantas cosas para alejarnos y hacernos olvidar de quiénes somos. Cuando uno se olvida de dónde viene, no tiene un propósito en la vida, porque no tiene origen y no tiene destino. Es por eso que viene la teoría de la evolución. Si tú vienes de la nada, tu destino es la nada. ¿A dónde estás yendo? Es vacío. Ahora fíjense, versículo 5 dice así la Biblia. Entonces, primero era educación, segundo nombre y tercero, versículo 5. Le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía y los educó por ¿cuántos años? 3 años. Presten atención acá. Quiero que imaginen conmigo a Daniel entrando a un salón enorme. Hay música de fondo, hay mujeres bailando y una mesa con un buffet exquisito. Ahí hay todo tipo de jamón. Existe gaseosa, estoy trasladando para nuestro tiempo. Existe cerdo, existe cuy, existe pavo, existe todas las comidas que puedan existir. Y le dice, bienvenido. Ahora yo les pregunto, ¿qué más querría un esclavo si hay buena comida? Daniel pudo haber dicho, mi Dios me dejó, ahora estoy pasando por un mal momento, entonces que venga la comida. Espera un momento. Daniel, dice el versículo 8, que propuso no comer esa comida. ¿Por qué? ¿Era rebelde? ¿Cómo es posible que Daniel siguiera siendo fiel a Dios cuando le estaba yendo tan mal? Él sabía algunos principios. Por ejemplo, toda esa comida era sacrificada a los dioses. Número 2, había animales inmundos que Dios había dicho que no deberíamos comer. Ellos entendían que la salud no es fruto de la casualidad.
Esto hoy está pronunciado, ¿verdad? Tienes que cuidar tu salud, no es fruto de la casualidad. Es decir, lo que afecta a tu cuerpo afecta a tu mente, afecta a tu espiritualidad. Tú no puedes decir, soy cristiano, pero he hecho lo que sea a mi estómago, como lo que quiera, porque todo afecta. El ser humano es un ser indivisible. Tú no puedes decir, estoy bien espiritualmente cuando tienes una mala alimentación. Ahora, ¿qué cosa más entendía? Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y quería honrar a Dios con su cuerpo. Él sabía que lo afecta físicamente también afecta, ¿qué cosa? Espiritualmente. Ahora miren, hay muchas personas que allí, ahora les voy a explicar, que están en contra de la alimentación. Dice, ¿por qué Daniel desperdició eso? Daniel 1:8 dice, decidió no comer. ¿Qué significa decidir? Eso es lo que nos hace seres inteligentes, diferente a todas las demás animales o diferente a los animales. La capacidad de decidir y elegir qué es lo mejor para nosotros. Decidió. La palabra decisión es la palabra clave. Si Daniel no hubiese decidido ser fiel a Dios, no tuviéramos el libro de Daniel. Dios no se hubiese revelado. Aquí comienza la fidelidad. Él allí comprendió. Ahora, Daniel entendió tres cosas. En la Biblia, querido, existen tres tipos de alimento: recomendado, permitido y prohibido. Ahora les voy a mostrar bíblicamente. El recomendado es Génesis 1:29. ¿Qué cosa dice? Yo les he dado todo verde para comer, ¿verdad? Frutas, verduras, legumbres, eso es para comer. Eso es el recomendado. ¿Quién lo recomienda? Dios. El permitido son algunas carnes, no todas. El prohibido es aquello que Dios dijo no. ¿Dónde está lo permitido y lo prohibido? En Levíticos capítulo 11. Una persona me dijo así, pastor, esas son leyes levíticas. ¿Por qué hoy yo me puedo privar de comer cerdo? A pesar de que hoy la Organización Mundial de la Salud ya sacó, ¿verdad?, un artículo sobre 10 o 12 razones para no comer más cerdo. ¿Por qué yo no puedo comer otras cosas? ¿Acaso ustedes se acuerdan de una visión que tuvo Pedro? Cuando Dios le dice, Pedro, levántate y come, y ahí había todo tipo de animal inmundo. Dice, ahí acabó. Quiere decir que los animales inmundos eran para los judíos. Espera un momento. La visión que recibe Pedro no está hablando de una alimentación. Está hablando de que él llamaba inmundo a los gentiles. Y eso está en Hechos capítulo 10. Tienes que leer todo el capítulo. Es decir, Dios separó el alimento permitido, prohibido y recomendado. Tú eliges. Ahora, fíjate una cosa. ¿Por qué Levítico 11 sigue siendo el capítulo y el libro donde hasta ahora es vigente para hacer la distinción entre limpio y inmundo? ¿Sabes por qué? Porque la inmundicia es permanente. Quiero que entiendas algo. Dios llamó inmundo no en Levítico. ¿Sabes cuándo llamó inmundo? En el tiempo de Noé. ¿Te acuerdas cuando hizo el arca? ¿Qué cosa le dijo Dios? De los animales limpios, ¿quién está llamando inmundo y limpio? Dios. ¿Comprendes esto? Esto no tiene que ver con el judío, porque es Dios quien determina qué es limpio y qué es inmundo. Número 2, fue Dios quien lo llamó inmundo en Deuteronomio 14:3. Ahora, no, pastor, es que con una oración se limpia la comida. Vamos a Job, vamos a leer ese texto, ¿les parece? Job capítulo 14, versículo 4. Miren lo que dice Job 14:4. Dice así, ¿quién hará puro a lo inmundo? Y la respuesta es una, nadie. Es simple el texto. ¿Quién convertirá a lo que Dios hizo inmundo? ¿Quién dirá que eso es puro? Nadie. Ahora algunos dicen, no, eso formó parte de las leyes levíticas. Espera un momento. La alimentación no era nada tipológico. ¿Qué quiere decir? Aquel sistema de sacrificios acabó en la cruz porque los sacrificios señalaban a Cristo, pero la comida no señalaba a Cristo. ¿Con qué tenía que ver la comida? Con que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso dice 1 Corintios 6:19. ¿Saben? Daniel decidió ser fiel a Dios. Y él pudo haber aplicado este término de ética situacional.
¿Qué significa la ética situacional? Que la situación determina mi conducta. Es decir, vamos a imaginar que yo soy invitado y allí me ponen algo que la Biblia me dice que no es correcto. Y yo pienso así, pero ¿qué de malo tiene? Yo no voy a quedar mal. Yo voy a beber una copita para quedar bien, ¿verdad? Para involucrarme en la sociedad. Pero la Biblia me dice que está mal. Si Daniel hubiese pensado en una ética situacional, él hubiese pensado así: el rey me está pidiendo, yo soy solo un esclavo. El esclavo tiene que obedecer lo que el rey le dice. Pero Daniel no, dijo: por encima de este rey, tengo un Dios a quien obedecer. Por encima de cualquier mandato que alguien te dé, por encima de cualquier situación, tú debes ser fiel a tu conciencia, fiel a tus principios, porque tienes la libertad, como Daniel, de elegir, tomar una decisión. Me encanta mucho esta frase. Daniel decidió ir contra la corriente. Es fácil nadar allí en la corriente, lo difícil es nadar en contra de la corriente. Cuando todos estaban de acuerdo a lo que el rey decía, Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? Ser fiel a Dios. Ahora, un texto me encanta tanto. Mi texto favorito dice así: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se compren ni se vendan. Hombres y mujeres que sean leales a Dios. Hombres que se mantengan de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Esa es la mayor necesidad de nuestro mundo. Querido, la salvación no tiene que ver con ir a una iglesia simplemente. La salvación involucra tus hábitos. La salvación involucra tu alimentación. La salvación involucra lo que hagas o no hagas, porque la salvación afecta toda nuestra vida. Romanos capítulo 12 dice: hay que presentarse delante de Dios como ofrendas vivas. ¿Qué cosa estás consumiendo? Deja esa droga que estás consumiendo. Deja de ser un bebedor social. Deja la ética situacional. Deja aquel cerdo que te está matando. Deja aquellos alimentos que Dios prohibió. Porque si Dios dijo que no, es porque pensaba en tu salud. Tercera de Juan 2 dice: yo quiero que seas prosperado en todo, pero que tengas salud. Si Dios dijo no, no discutas. No digas que fue para el pasado. Sé fiel a Dios. Es fácil hacer lo que todos los demás hacen. Difícil es ser fiel a Dios, aun cuando uno está en una situación complicada. Ahora yo te pregunto, ¿tú quieres tomar la misma decisión que Daniel? Daniel decidió en su corazón. Querido, los deseos no cambian nada. Las decisiones cambian todo. Y si tomas esta decisión, entrega tu corazón y tu vida por completo a Jesús, incluyendo tu alimentación. Mientras el grupo Conexión Cielo canta, toma esa decisión en tu corazón. hace ser alguien mejor. Puedo ser feliz y es por eso que yo quiero estar aquí junto a ti. Sé el sol de cada día brillando en mi vida con tu amor. Puedo ser mejor.
melodía de tu voz por siempre en mi interior. Quiero estar en ti. Nunca dejes de brillar en mí. Nunca dejes de brillar en mí. Nunca dejes de brillar. Mi sol de cada día. Sol de cada día. Nunca dejes de brillar en el lugar donde estés. ¿Recuerdan ustedes que capítulo 1 comenzó Babilonia teniendo la victoria? Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. ¿A quién? A Daniel y a sus amigos. La victoria que te da este mundo es temporal. La victoria que te da Dios es eterna. Si Daniel hubiese cedido, no hubiese llegado a ser 10 veces mejor. ¿Sabes dónde radica la diferencia entre el fracaso y el éxito en la vida? No está en la capacidad ni en el dinero que tengas, sino en la fidelidad a los principios que tú ya conoces. Voy a hablar para ti. Dios quiere hacer de ti 10 veces mejor. El mejor esposo, el mejor empleado, el mejor empresario, el mejor profesor, la mejor ama de casa, el mejor padre, la mejor madre. Pero sabes, eso es el resultado de la fidelidad. Sé fiel a Dios. Aquí está la victoria divina a través del ser humano que se pone en las manos de Dios. El mundo quiere ver cristianos mejores. El mundo quiere ver creyentes que realmente vivan aquello que leen. Y Dios te ha llamado para eso. Dios quiere hacer mejor de ti. ¿Tú aceptas el desafío? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra me lleva o me coloca en tus manos para ser un Daniel en este tiempo. En medio de un mundo lleno de inmoralidad, de falta de valores, de crisis, ayúdanos a ser fieles, como la brújula al polo. Ayúdanos a ser fieles en todo momento, bajo cualquier situación, a demostrar que tú eres nuestro Dios, aunque las condiciones no sean favorables. La fidelidad tiene recompensa, y la recompensa es la eternidad. Por eso toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este capítulo. Te espero la siguiente semana para seguir descubriendo el misterioso tesoro del libro de Daniel. Te espero aquí en Biblia Fácil.